Yo personalmente creo que una de las cosas más importantes que todo creyente debe aprender es a seguir y amar a Dios sin esperar nada a cambio de él. Uno de los personajes más importantes de toda la Biblia es José, para mí. Yo pienso que José es una persona que representa la verdadera fe y adoración a Dios. Porque José fue un varón, un hombre, que a pesar de las cosas que vivió, a pesar de que pasó por malos momentos, por pésimos momentos, que a pesar de que vivió desventura, aflicción, tribulación, engaño, traición, que hasta sus propios hermanos le dieron la espalda, que personas importantes en su vida lo traicionaron. Yo pienso que a pesar de que todo eso lo que le pasó, fue un hombre que demostró siempre de que amaba y seguía a Dios no por lo que Dios le podía dar, sino por lo que Dios representaba en su vida, por lo que Dios era. Y pienso yo que esa es una de las cosas más importantes que nosotros como creyentes tenemos que aprender. Porque tristemente nos han enseñado un evangelio muy diferente a eso. Nos han enseñado de que Dios puede darnos cualquier cosa y que Dios está siempre dispuesto a llenarnos de bendiciones sobreabundantes. Y sí, yo creo que sí, yo creo que Dios nos bendice de muchas maneras, pero ese no es el motor de la vida de un creyente, de las bendiciones que Dios le puede dar, no, sino más bien el conocimiento de Él mismo y de que nosotros lo conozcamos a Él mucho más y que podamos tener una comunión con Él mucho más estrecha y cercana. El conocimiento de Dios debe ser nuestro motor, no lo que Él nos puede dar a nosotros. Y la historia de José, la vida de José, enseña eso de una forma espectacular. Sin duda para mí José es uno de los hombres de la Biblia que más devoción mostró en su vida al Señor. Para mí lo es mi opinión personal. Es uno de los personajes más, pero más increíbles de toda la historia bíblica. José. ¿Tú conoces la historia de José? ¿Cómo no la conoces? No te preocupes, yo te la puedo resumir. En cierta ocasión, un hombre llamado Jacob tenía 4 esposas. Sí, 4 esposas, porque en ese entonces, en esa época, en ese tiempo, se podía y se permitía tener más de una esposa. Y él tenía hijos con cada una de estas mujeres. Jacob en total tenía 13 hijos, 12 varones y una hembra. Y José era uno de los hijos menores que este hombre había tenido en su vejez. Por lo tanto, Jacob amaba demasiado a José. Era uno de sus preferidos. Era el pechichón. Era el más pequeñito. Era el pechiche. Y Jacob, para demostrarle su amor, le regaló una túnica o una ropa especial. Este joven, a sus 17 años, iba donde sus hermanos y les presumía la túnica o la ropa que el papá le había regalado. ¿Y qué creen que hacían sus hermanos? Pues se molestaban, se llenaban de envidia, obviamente porque era el preferido del papá. Y además, para colmo, José tenía unos sueños bastante extraños. ¿Cuáles eran esos sueños? Él soñaba de que su familia se inclinaba ante él o que él iba a ser superior a todos sus hermanos. ¿Cómo creen ustedes que iban a reaccionar sus hermanos después de ser el pechichón y además de tener estos sueños? Pues sí, intentaron matarlo. Bueno, sí, tal vez fue un poco exagerado de parte de ellos, pero sí, sus hermanos le cogieron tanta rabia porque además de ser el pechichón, de ser el preferido, de que le daban regalos especiales y que tenía todos estos sueños de grandeza, para colmo, la cereza del pastel, él los acusaba con el papá. Cuando los hermanos estaban haciendo ciertas cosillas malas, José iba y le contaba al papá. Mejor dicho, tras que eres el preferido también eres sapo, también eres soplón. No, 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 definitivamente hay que matarlo. Eso fue lo que pensaron sus hermanos. Un poco pasados, ¿no? Pero sus hermanos decidieron matar a José. Total que encontraron la oportunidad. Estaban solos en un campo y listo, estaban decididos a matar a José. Pero uno de sus hermanos intercedió por él y le dijo, no, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermanito, a nuestro hermano menor?
No, mejor vamos a echarlo en esta cisterna, en este pozo que está vacío, no tiene agua, vamos a echarlo ahí. Y así hicieron, lo echaron allí. Luego uno pensó, hey, ¿por qué mejor no lo vendemos como esclavo? Buena idea, vendámoslo como esclavo. Y vendieron a su hermano como esclavo a Egipto. Y José terminó como esclavo en Egipto. Díganme ustedes si no es una triste historia, si no es una calamidad grande que tus propios hermanos te hayan vendido como esclavo, pero antes intentaron matarte. Y así empezó la vida trágica de José como esclavo en Egipto. Luego de ser el preferido de la casa, luego de ser el pechichón de la casa, pasó a ser esclavo en una tierra extranjera. Pero no le fue tan mal, porque a la casa donde llegó a servir como sirviente, como esclavo, le fue bien. Su jefe le cogió estima y a José le estaba yendo bien como esclavo en Egipto. Pero la esposa de su amo se enamoró de él, se fijó en él y quería tener un romance con José. José sabía que esto era una falta contra Dios y contra su amo y por eso no aceptó, no cayó ante las trampas y tentaciones de esta mujer. Por ende, la mujer le cogió rabia y lo acusó. Sí, lo acusó con su esposo de que él intentó atacarla, ultrajarla, violarla y su jefe lo mandó a la cárcel. Así que ahí empieza otro momento triste, otro momento de tribulación, de angustia, otro mal momento en la vida de José, porque ya no solo era esclavo, sino ahora es esclavo y estaba preso. Solo imagínate, fueron 13 años en que José estuvo en Egipto solo, siendo apenas un muchacho, viviendo todas estas calamidades una tras la otra. Primero es traicionado y vendido por sus hermanos. Luego se encuentra como esclavo en una tierra extranjera, totalmente solo, desamparado. Y luego lo meten a la cárcel. Por eso José durante ese tiempo intentó por sus propios medios tratar de salir adelante, tratar de cambiar la situación en la que él estaba. Por eso cuando interpreta el sueño del copero del rey, le dice, hey, háblale al faraón de mí, hey, háblale de él, dile que yo hice esto acá para ver si de pronto me saca de aquí de la cárcel y puedo yo trabajar siquiera en su palacio. José intentaba por sus propios medios salir de la situación en la que estaba. Es obvio que José estaba desesperado, estaba angustiado, estaba triste por la situación que estaba viviendo. Pero lo importante es que José siempre mantuvo su fe, su adoración, mantuvo su devoción a Dios. Nunca se quebrantó en esa parte. Por eso pienso que es uno de los personajes más importantes de toda la Biblia, que a pesar de lo que pasó, José seguía sirviendo con amor, con agradecimiento, con la misma fuerza a Dios. ¿Dónde está la prueba de eso? Cuando José estaba en la cárcel y encontró al copero y al panadero que estaban todos pensativos, estaban todos tristongos, ¿qué les dice José? Oigan, ¿ustedes qué? Andan como pensativos, están como tristes, ¿qué les pasa? ¿Qué? Cuéntenme para ver si les puedo dar un consejo o algo. Y ellos dicen que tienen un sueño. ¿Y qué responde José? Amigos, no es de Dios las interpretaciones. Cuéntenme el sueño y yo les daré la interpretación. En todo momento estaba José dando la gloria a Dios, testificando de Dios, declarando y confesando las maravillas y las grandezas de Dios. Nunca perdió su fe, nunca perdió su devoción a pesar de que fueron 13 años de calamidad, de angustia, de mala suerte, de que le estaban pasando cosas malas, que tal vez en algún momento pudo pensar que Dios lo abandonó. Sí, claro que sí, todos en algún momento podemos pensar eso, pero aún así siguió firme con su fe en el Señor. Esa es la enseñanza, la gran enseñanza que nos da la vida de José. Fueron 13 años en que él tuvo que esperar en ver la respuesta o la gloria de Dios en su vida. En ese momento en que Dios lo iba a sacar de esa situación y llevarlo a una posición mejor. Fueron 13 años que esperó, fueron 13 años que soportó, pero en esos 13 años nunca perdió su devoción y su fe en Dios. Eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que aprender. Hay personas que están siguiendo a Dios por la motivación de las cosas que Dios puede hacer por ellos o que les puede entregar. Hay personas que si Dios no le contestó la oración se desaniman y se apartan.
Hay otras que si Dios no les sanó la enfermedad, lo dejan de seguir, dejan de creer en Él. Y hay otras que simplemente le dan la espalda porque no consiguieron alcanzar sus sueños en Dios. No, todo creyente tiene que aprender y tiene que tener claro que nosotros estamos en Dios es porque Él nos ha llamado, porque Él nos ha justificado, porque Él nos ha salvado, porque Él murió en una cruz por nosotros y ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha hecho partícipes de su gloria, de su familia, de su gracia, de su amor, de su eterna grandeza. Esa es la razón por la cual nosotros seguimos a Dios, amamos a Dios y servimos a Dios. No por las cosas materiales que nos pueda entregar, no por lo bien que nos pueda ir en la vida, no, sino por lo que Él es, porque Él es el Dios que nos llamó, es el Dios que nos justificó, es el Dios que nos redimió, que nos salvó. Eso tenemos que aprender como creyentes. Sí, Dios puede darnos muchas cosas materiales, puede bendecirnos sobreabundantemente, pero a veces, si eso no pasa, no tenemos que desanimarnos, no tenemos que pensar de que Dios nos ha abandonado. No, tal vez es un tiempo en el que Dios está en silencio para después hacer algo grande contigo, que fue lo que pasó con José. Fueron 13 años en que José tal vez sintió de que la mano de Dios, de que el favor de Dios se había alejado de él. Pero Dios tenía grandes cosas con José, así como tiene grandes cosas con todos sus hijos, con todos sus fieles. Así que te invito, te insto, te exhorto a que no te desanimes, a que si estás pasando por un momento difícil, confía en que Dios tiene buenas cosas para ti y que tú tienes que tener la fe y tener la templanza, tener la seguridad de que tú sigues a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho contigo y no por lo que puede darte, no por las cosas materiales que puedas obtener de Él. Esa es la enseñanza de la vida de José.